Yo estaré predicando unos 35 minutos sobre el tema la sangre. Para yo poder predicar sobre este tema, tuve que hacer ciertas investigaciones de cuál es el resultado que produce la sangre en el cuerpo del ser humano. Y me di cuenta que según lo médico, la sangre en nosotros produce algo llamado los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos se encargan de producir en nosotros el oxígeno que necesita nuestro cuerpo para poder mantenerse con vida. Pero también hay unos glóbulos blancos que son los que se encargan de matar todas las infecciones que contrapiran contra la salud de nuestro cuerpo. Pero también hay algo llamado plaqueta, que es lo que se encarga de mantener la sangre dentro de nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo es cortado. O sea que la sangre en nuestro cuerpo hace un papel muy importante. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que la sangre de Abel clamaba ante la presencia de Dios por justicia. Cuando alguien clama por justicia, está diciendo que el culpable de su daño sea condenado a pagar por eso. Y mientras que la sangre de Abel pedía justicia y condenación al culpable de su muerte, la sangre de Cristo anunciaba el perdón de la humanidad. Mientras que la sangre de un hombre está pidiendo condena para el ser humano, la sangre de Cristo está anunciando arrepentimiento por el perdón de los pecados. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro? Que no fuimos comprados con plata ni oro, sino a precio de sangre, y no con sangre corruptible, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, a mí nadie me puede señalar, a mí nadie me puede condenar, porque con la misma sangre que te compraron a ti, con esa misma también me compraron a mí. Con la sangre que te perdonaron a ti, con esa misma también me perdonaron a mí. Dijo Juan, hablando del perdón: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está hablando de un cordero que derrama sangre para perdonar pecado. Yo te quiero decir que cuando alguien pecaba, el sacerdote tomaba un cordero, mataban el cordero, el sacerdote ponía su dedo grande en la sangre, y ese dedo grande se ponía en la frente del pecador como sello de que su pecado había sido perdonado. El Cristo que un día te compró a precio de sangre es el mismo Cristo que te perdona a través de su propia sangre. Diga conmigo: la sangre. Mientras investigaba, me di cuenta que la sangre del cuerpo se esconde en los huesos del ser humano. Cuando tú te mueres, se te pudren todos los órganos, tu carne se vuelve polvo. Pero tú vas al cementerio 20 o 30 años después, y en el sepulcro van a encontrar tu hueso. En el sepulcro van a encontrar tu hueso. Y si hay hueso, eso quiere decir que en los huesos hay sangre. Y aún el cuerpo esté muerto, si hay sangre, lo que está muerto podrá volver a la vida. No, yo no sé a quién yo le estoy hablando. Quizás Satanás te desbarató el cuerpo, pero todavía te quedan huesos, todavía tienes sangre por dentro, todavía hay esperanza para ti. Cuando Dios lleva al profeta Ezequiel al valle de huesos secos, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. ¿En qué lo llevó? En el espíritu. El valle representaba problemas, y Dios no puede llevarte donde hay problema en la carne.
Dios tiene que llevarte en el espíritu. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu a un valle que estaba lleno de hueso seco. Y por cierto seco, y en gran manera seco. Y me hizo pasear alrededor de ellos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Un carnal dice: ¿quién le dará vida a esos huesos? El carnal dice: a ese no lo levanta nadie. El carnal dice: ese enfermo no lo sana nadie. Pero el espiritual, lo que no sabe, deja que Dios sea quien se lo diga. Solo tú, Jehová, lo sabe. Pues si yo soy que lo sé, hijo de hombre, profetiza al espíritu. Y dile: huesos secos, oigan palabra de Jehová. No palabra de hombre, oigan palabra de Jehová. Los huesos secos de este tiempo no necesitan escucharte a ti, necesitan escuchar a Dios hablando. Tu palabra lo dejará muerto, pero la palabra de Dios le dará vida, le dará vida, le dará vida, le dará vida. Predica menos tu palabra y predica más la palabra de Dios que la palabra tuya. Porque hoy en día los altares están llenos de gente que predican su palabra, no la palabra del Dios que es el dueño de la palabra. Escuchen palabra de Jehová. Así dice Jehová a este valle de huesos secos: he aquí que pondré espíritu en ustedes y vivirán. ¿A quién le estaba hablando el profeta? A los huesos. Él no le estaba hablando a un cuerpo de carne y hueso. Le estaba hablando a huesos que ya estaban divididos. Porque es muy fácil predicarle a lo que está restaurado, y qué difícil es predicarle a lo que Dios quiere restaurar. Pondré espíritu en ustedes y vivirán. Y entonces, cuando él dice esto, le dice Dios: profetiza, hijo de hombre. Y otra vez le repite: profetiza al espíritu. Es como que yo le diga a Yadiel: tráeme agua, porque estoy añugado, estoy atorado. Y yo entiendo que lo que puede desañugarme o desatorarme es agua. Entonces ya le dije: tráeme agua. Pero como él no me ha entendido, le repito otra vez que me traiga agua, porque la solución para mi problema es agua. Entonces le dice Dios: profetiza al espíritu. Y el profeta se queda como callado, y vuelve y le dice Dios: profetiza, hijo de hombre, y di: espíritu, sopla de los cuatro vientos sobre este valle de huesos secos y vivirán. Profeticé pues como me fue mandado. Habla la cosa como Dios te mande hablarla. ¿A quién yo le estoy predicando? Hay gente que Dios lo está mandando a hablar español y están hablando en inglés. Predicador, ¿qué es lo que me está diciendo? Están acotejando la palabra para reprender el pecado. Al pecado llámele pecado, y a la santidad llámele santidad. Usted no está para hablar lo que los hombres quieren oír, sino lo que Dios quiere que los hombres oigan. Profeticé pues como me fue, como me fue. Siempre que haga la cosa como Dios te mande, todo lo que haga te saldrá bien. Profeticé como me fue mandado, y he aquí que vino el espíritu y sopló. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo, varón? Cuando el espíritu sopló al evangelista,
para que se pegue con el evangelista. Sopló al pastor para que se pegue con el pastor. Sopló al adorador para que se pegue con el adorador. Lo primero que hizo el Espíritu cuando sopló fue que unió cada hueso con su hueso. Porque para Dios hacer lo que Dios quería hacer, había que haber unidad. Una iglesia unida, una iglesia que se llena del Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios no hay envidia. Donde está el Espíritu de Dios no hay celo. Donde está el Espíritu de Dios no hay división. Donde está el Espíritu de Dios, cada hueso se juntó con su hueso. Cuando los huesos se unieron, lo primero que le vino fue tendones. Lo segundo fue carne. Lo tercero fue piel. Y lo cuarto fue que el Espíritu de Dios entró en ellos. Y dice el profeta: ya yo no veía un valle de huesos secos, sino un ejército que se puso de pies y estaba preparado para la batalla. No. Y estaba preparado para la batalla. Hoy no me veas como pastor. Hoy no me veas como evangelista. Hoy yo vine como el profeta Ezequiel a profetizar que lo que está caído se levanta, que lo que está triste se alegra, que lo que está muerto recibe vida. Hoy profetizo que tu matrimonio se restaura, que tu cuerpo se sana. ¿A quién le estoy predicando? Estoy profetizando que las cosas nunca más volverán a ser igual. En esta reunión el Espíritu de Dios soplará. ¿A quién le estoy yo hablando aquí en esta hora? Soplará. Hay gente que quiere correr, hay gente que siente fuego. Muévete, abre la boca, suelta la lengua y alaba. La sangre. Cuando el hombre peca, se dio cuenta que estaba desnudo. Y él y su mujer se hicieron delantares. ¿De qué lo hicieron? De hoja de higuera. Yo soy bien playero. Y cuando usted encuentra una hoja de higuera y la pisa, se desgrana. ¡Crack! Ellos se hicieron delantares de hoja de higuera. Cada vez que esa hoja se secaran, iban a tener que volverla a hacer de nuevo. Y se iban a mantener una vida entera tratando de cubrir su desnudez espiritual. Porque la desnudez que ellos se veían no era la desnudez física, era la desnudez espiritual. Porque físicamente desnudo estaban ellos desde que Dios los creó. Entonces, para cubrir su desnudez espiritual, se hicieron delantares de hoja de higuera. Y entonces Dios parece que veía que estaban pasando todos los días haciendo túnicas o delantares. Y vino Dios y tomó un cordero y lo mató. Tomó la piel del cordero y lo vistió. Usted toma el cuero de una tambora o de una conga y lo engancha en un rincón de su casa. Se muere usted, se mueren sus hijos, se mueren sus nietos, y esa piel siempre se mantiene estable y no se desvanece. Lo que Dios estaba diciendo era: a través de un sacrificio que va a derramar sangre, la desnudez de ustedes
será cubierta no por una temporada, sino por toda una eternidad. Dice que el mismo sacerdote entraba al templo y ofrecía sacrificio todos los días, tanto por él como por el pueblo. Pero a través del sacrificio de la sangre de Cristo no necesitamos ningún otro sacrificio, porque a través de su sacrificio ya fue suficiente. Entonces, profeta, el cordero de Génesis fue el cordero que Juan vio en el río Jordán. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para el cordero poder quitar el pecado tenía que derramar sangre. Así es que por su sangre hoy vamos a recibir sanidad. Por su sangre hoy vamos a recibir restauración. Por su sangre hoy se levanta el que está caído. Por su sangre hoy se calienta el que está frío. Por su sangre hoy avanza el que está detenido. A través de la sangre el diablo soltará tu matrimonio. A través de la sangre, ¿a quién es que yo le estoy predicando aquí? A través de la sangre Satanás soltará todo lo que es tuyo. Cuando una mujer va a parir, ella botaba una agua pegajosa, bien cristalina. Pero cuando ella partió fuente, juntamente con el agua salió sangre. Y entre medio de sangre y agua fue que nació mi hijo. Cuando le clavan a Cristo la lanza en el costado, salió sangre y salió agua. ¿De dónde sacó Dios a Eva? La primera persona después de Adán que nació en la tierra fue Eva. ¿Y de dónde la sacó Dios? De la costilla del hombre. Lo que está diciendo es que cuando Cristo botó agua y botó sangre, le estaba diciendo al diablo: estoy pariendo la iglesia que te va a pisar la cabeza, que te va a pisar la cabeza. Alguien alabe a Dios. Inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Sube, sube. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ante tu gloria demonios caen, huye